Hola, ¿cómo están? Continuamos con las aplicaciones de la derivada. En este caso se trata de la clase tercera de aplicaciones de la derivada y vamos a ver curvatura. Y, vamos a ver lo que significa la concavidad y la convexidad de una función y vamos a ver los puntos de inflexión. Vamos a definir primero lo que es que una función sea convexa. Vamos a tomar una función definida en el intervalo cerrado a b y vamos a decir que es convexa si f de esta cosa, o sea, f de x por a más 1 menos x por b, es menor o igual que x por f de a más 1 menos x por f de b para todo x en el intervalo 0, 1. Bueno, ¿qué es esto? Justamente esto que está acá, a ver, esto tenemos acá el grafiquito. Esta sería la situación de una función convexa, donde nosotros tenemos acá, este es A, este es A y esto es F, A, el punto A, F de A, este es B y esto es B, F de B, ¿sí? La función está en verde, marcada, y este segmento que une en la recta real el punto A con el punto B se puede parametrizar de esta manera. Capaz que si ustedes ya están cursando álgebra lineal, lo pueden haber visto esto. Entonces, hacer esto, o sea, hacer x por A más 1 menos x, perdón, 1 menos x por B, con x entre 0 y 1, fíjense que si x es 0, ¿sí? Esto me da 0 y esto me da b. Y si x es 1, me da a, ¿sí? Porque esto es 0. Y además de eso, o sea, fíjense que en el tiempo inicial, x igual 0, estoy en b y en el tiempo final estoy en a. O sea, parametriza este segmento, pero desde b hasta a, visto como geométricamente, ¿sí? Como puntos del plano cartesiano, al B0 y al A0, ¿no? Igual acá obviamos la segunda coordenada, o sea, lo vemos como valores reales, ¿sí? Y si, por ejemplo, X es un medio, ¿sí? Va a ser un medio de A más un medio de B, o sea, es A más B sobre 2, ¿sí? Y ese es el punto medio de los dos. Entonces, y después, bueno, cualquier X entre 0 y 1 va a darme un punto por acá. Bueno, entonces, ¿qué es hacer G de esto? Bueno, es simplemente evaluar en el punto, o sea, en alguno, o sea, esto me dará, para cada X me dará un puntito de acá y hacer F de eso me va a dar un puntito por acá, ¿sí? Dependiendo quién sea el X, me va a dar un poquitito por acá. Dependiendo quién sea el X, me va a dar un puntito por acá, ¿sí? Así que F de esto, ¿sí? Es simplemente la imagen de todo este segmento. Para cada X entre 0 y 1 me va a dar para todos los puntos en el segmento AB. Y esto que está acá, ¿sí? Este segmento es parte de la recta que une a los puntos A, F de A y B, F de B. ¿Sí? Esa pendiente, esa recta, ¿sí? Tiene como pendiente, ¿sí? F de A menos F de B sobre A menos B, ¿sí? Porque es I1 sobre menos I2 sobre X1 menos X2, siempre los mismos. Acá puse el X1 vale X1 y acá X2, X2, ¿sí? O sea, F de X1 es F de X2. Y entonces la recta tiene esa pendiente y tiene como, a ver, si mi recta es M por X más
Le vamos a cambiar la letra para que no se confunda. M por X más, no sé, C. Y M es esta cosa, entonces hay que reemplazar en uno de los puntos, ¿sí? Para que me dé lo que me tenga que dar. Entonces, si yo justamente, no sé, hago que reemplazo por A más C, sé que me tiene que dar acá F de A. ¿Sí? Pero por otro lado yo sé que esto es F de A menos F de B por A menos B, todo esto por A más C. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es pasar esto restando y ahí me da la ordenada al origen. ¿Sí? Si uno trabaja la expresión, puede llegar a esto. ¿Sí? O lo puede razonar de esta manera. O sea, yo no, porque básicamente no quiero perder el tiempo haciendo la cuenta, pero lo que uno puede razonar es lo siguiente. Fíjense que esto, cuando X es 0, para esta G en 0, yo le puse nombre, G en 0 da 0 acá y acá da F de B. O sea que para, para, para X igual 0 estoy a altura F de B. O sea, estoy acá arriba. ¿Sí? Y para X igual 1, se imagina lo que va a pasar, G de 1 va a ser F de A. O sea que voy a estar acá. ¿Sí? Y después, ¿qué voy a tener? Bueno, si yo pongo, por ejemplo, X igual 1/2, eso me da un número. En realidad, de lo que me está dando, en realidad son los valores de acá, de todo este segmento que va desde F de A hasta F de B. ¿Sí? Todo eso me está dando. Y entonces, eso lo puedo representar como forma parte del segmento que une a estos dos puntos. Estos dos puntos se representan de esta manera, ¿sí? Bien, dicho esto, la función convexa lo que le va a pasar es que está entre en el intervalo AB, si uno traza el intervalo y traza el segmento que une a los puntos, estos dos puntos, el segmento queda por arriba de la función, que es lo que pasa aquí. ¿Sí? Bueno, no sé si limpiarlo todavía, esa es una definición, o sea, que es la que está acá, ¿no? O sea, que f del segmento es menor o igual que hacer, o sea, f en cualquiera de los segmentos es más chico que estar en el segmento, ¿sí? Esa es la interpretación. Si la función es derivable en el intervalo, o sea, en el intervalo abierto, también vamos a poder decir que f es convexa, sí, y esto es interesante, si el gráfico de f está por arriba de la recta tangente para cada punto del intervalo. Es decir, o sea, si está por arriba, ¿sí? F, es decir, que si yo hago f menos la ecuación de la recta tangente, eso tiene que ser positiva para todo x en un entornito. Y fíjense que es exactamente lo que pasa acá. Borro el marco para que no sea confuso. Acá estaba el intervalo y fíjense que acá está la curva y acá está la recta tangente en un determinado punto. Entonces la función, el gráfico de la función queda por arriba de la recta tangente o por abajo del segmento que une a los puntos. Fíjense que por un lado lo puedo interpretar como una definición de curvatura en un intervalo o lo puedo tomar también como una definición puntual, porque esto me diría que la recta tangente siempre queda por abajo de la función en todo el intervalo, porque la recta tangente va cambiando en el intervalo. ¿Sí? Eso sería la convexidad. Básicamente, lo que tiene que ver con la convexidad es si la función, su gráfico es como un alambre, la idea es que el alambre se dobla de esta manera. ¿Sí? Bien. También se dice, muchas veces se dice que tiene curvatura positiva. ¿Sí?
Al revés de esto, vamos a decir que una función es convexa, cóncava, perdón, en el intervalo. Van a encontrar que en los libros también hay otros nombres, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo y demás. Nosotros vamos a seguir este nombre, esta nomenclatura, convexa para esto y cóncava para esto. La concavidad es al revés, ¿no? Es que el segmento quede por abajo, el segmento que une a los puntos quede por abajo de f evaluada en el segmento, para todo x entre 0 y 1. Si f es derivable en el AB, también tenemos que f es cóncava en el intervalo si el gráfico está por debajo de la recta tangente. O sea que se dice en este caso que tiene curvatura negativa y el gráfico es este. O sea, esta sería una función cóncava, esta sería una convexa y esta es una cóncava. Acá está el A, está el B, está A, F de A, B, F de B, el gráfico de F en verde, y el segmento que une a las puntas de los intervalos, mejor dicho, a la punta de los valores de los extremos, queda por abajo del gráfico de la función, ¿sí? O lo que es lo mismo, la recta tangente queda por arriba. O sea que f, si yo le resto a f la recta tangente, me va a dar negativo. Por eso se dice que tiene curvatura negativa. Fíjense que el nombre de curvatura negativa y positiva tienen que ver con este signo, ¿no? Como acá a f le resto algo que está por arriba, entonces me va a dar negativo. Entonces por eso se dice que tiene curvatura negativa. Y en la convexidad, f le resto la recta tangente, da positivo, entonces es curvatura positiva. Bien, funciones que son convexas y cóncavas. Por supuesto que esto tiene que ver con un intervalo donde esté definida la función, ¿sí? Y que son totalmente convexas, x al cuadrado y e a la x, y totalmente cóncavas, raíz cuadrada de x y logaritmo de x. No lo hice, pero la concavidad tiene que ver con, si dijimos, la convexidad tenía que ver con doblar el alambre, que sería el gráfico de la función de esta manera, ¿sí? La concavidad tiene que ver con doblarlo de esta manera. Lo que va a pasar es que estos 4 ejemplos son ejemplos de funciones totalmente convexas o totalmente cóncavas. Pero después vamos a ver que la mayoría de las funciones cambia su curvatura. A veces tienen curvatura positiva y a veces tienen curvatura negativa, ¿sí? Entonces, la curvatura es la forma en la que se torsiona o se dobla su gráfico. Es como doblar, como les decía, un alambre. La curvatura no tiene que ver con el crecimiento de una función, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, no sé si acá lo puse, no necesariamente tiene que ver con el comportamiento de una función. Fíjense esto, piensen en lo siguiente. O sea, yo puedo tener, y de hecho ahí en los ejemplos puedo tener estas funciones. Por un lado, puedo tener la función e a la x, que tiene más o menos este comportamiento, ¿sí? Este sería en el 1. Puedo tener la función, qué sé yo, raíz cuadrada de x, que hace algo así, ¿sí? Ambas funciones, ambas son crecientes. Es más, son estrictamente crecientes en su dominio. ¿Sí? Fíjense, la derivada de e a la x es e a la x, que es positiva, y esta es 1 sobre 2 raíz de x, que es siempre positivo también. ¿Sí? Y bueno, y gráficamente uno lo ve. Entonces, son crecientes, son estrictamente crecientes. Sin embargo, e a la x es convexa y raíz cuadrada de x es cóncava, ¿sí? Y esto es, después lo vamos a probar, después vamos a ver cómo probarlo, pero uno tendría que hacer esto, básicamente. Y lo puedo hacer en todo su dominio, ¿sí? El gráfico no es muy sutil,
Entonces, esto no va a ser tan claro. Y la incomodidad de la definición que dimos de la curvatura es que uno tendría o que poder hacer, poder trazar, o sea, siempre tomar dos puntos de referencia, trazar una recta, el segmento que los une y ver si queda por arriba y por abajo. Pero claro, si los dos puntos están muy cerquita y por ahí no puedo hacer un zoom y no me doy cuenta, entonces no es muy cómodo. Entonces, lo que vamos a usar en realidad es una condición sobre la derivada primera, esa que me decía la curvatura y relacionado con la derivada, o sea, con la recta tangente. Es más, vamos a usar la derivada segunda. Ahora vamos a ver cómo la linkeamos. Entonces, no tiene, o sea, puede ser creciente y ser cóncava, o ser creciente y ser convexa. O puede ser creciente y ser cóncava en un intervalo y convexa en el otro, ¿sí? O sea, no está necesariamente relacionada con el crecimiento de la función, ¿sí? Sino que tiene que ver con el comportamiento creciente o decreciente de su derivada, sin importar el signo, ¿sí? Y cómo hallar los intervalos de concavidad y de convexidad. Antes de eso me quedé pensando porque creo que por acá tengo algo... o sea, la idea que hay subyacente es que en realidad lo que me va a importar es el comportamiento de la derivada, pero no en cuanto al signo, sino en cuanto a su crecimiento. O sea, voy a tratar de ver, o sea, si la f' es creciente o no, o decreciente, ¿no? Si la derivada es creciente, por ejemplo, sin importar el signo, puede ser negativa y después hacerse positiva, ¿sí? Si la derivada es creciente, lo que va a suceder es algo parecido a lo que tengo acá. O sea, si la derivada es creciente, fíjense que si yo acá tuviera que marcar las rectas tangentes, como hice en un grafiquito en la clase anterior, sería algo así. ¿Sí? Pedacitos, ¿no? Entonces acá estaría un poquito más entornada, así sería algo así. Acá es completamente plana y después así. Va cambiando de signo la derivada, pero lo que seguro que acá era muy negativa y acá es un poco menos y acá es un poco menos, o sea, va creciendo el valor de la f', porque la pendiente de la recta tangente va creciendo hasta que llega a cero, después se hace positiva. Entonces, independientemente del signo, lo que pasa con f' como función, ¿sí? Si, pues, supónganse que esta es f de x, que es x al cuadrado, esta es una función creciente, estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo veo eso? Bueno, yo sé que ver el crecimiento de una función se ve con la derivada. Entonces, ¿quién es la derivada de f'? La derivada de f' es la segunda derivada. Entonces, eso es lo que a mí me importa. Acá en este caso va a ser 2, que es siempre positivo. Entonces, lo que me dice la derivada de la derivada primera es que la derivada primera es estrictamente creciente en todo R. ¿Sí? Entonces, la curvatura es distinto al crecimiento de la función. Para el crecimiento, voy a usar f', ¿sí? O sea, voy a usar f y f'. Y para la curvatura, o sea, para el crecimiento veo el crecimiento de f a través de su derivada. Y para la curvatura veo el crecimiento de f' a través de la derivada segunda. O sea, esta no la voy a usar. O sea, voy a derivar dos veces y voy a usar la segunda derivada. ¿Sí? Esto es para fíjense que esto es para una función convexa. Acá este caso es convexa. El mismo análisis se podría hacer para una totalmente cóncava, donde lo que voy a tener es que la segunda derivada va a ser negativa. Eso me va a decir que la primera derivada es estrictamente decreciente, o sea, que la concavidad y la convexidad están relacionadas con eso. Entonces, los intervalos de concavidad y de convexidad de una función los vamos a ver tratando de mirar su segunda derivada. El criterio de primer orden tiene que ver con esto que yo recién les dije, que va a ser convexa una función de primer orden. Siempre los criterios estos que dicen de primer orden, de segundo orden, tienen que ver con la primera derivada o la segunda derivada.
Los de primer orden son más económicos, si se quieren, en términos de hacer cuentas, ¿no? Derivar una vez involucra mucho menos cálculos que derivar 2 veces, siempre. Entonces, una función va a ser convexa en el intervalo AD si la de función derivada es estrictamente creciente, lo que recién hicimos con x al cuadrado en el intervalo. Y f va a ser cóncava en AB si si la derivada como función es estrictamente decreciente en AB. Lo que recién dijimos, es un resumen. Claro, pero estar mirando esto no es muy práctico, porque yo tengo, o sea, o mejor dicho, no, para ver el crecimiento de una función cualquiera, en este caso de la derivada, nosotros utilizábamos el criterio, lo más económico era utilizar el criterio de la derivada, entonces acá será el criterio de la derivada segunda. Entonces, lo más práctico es hacer, si la función es 2 veces derivable, porque para poder hacer 2 veces la derivada tiene que ser 2 veces derivable, esa es la única desventaja. ¿Sí? Si la segunda derivada es positiva, entonces la primera derivada es estrictamente creciente, o lo que es lo mismo, f es convexa. ¿Sí? Y si la segunda derivada es negativa, entonces f' es estrictamente decreciente, o lo que es lo mismo, f es cóncava en AB. Entonces este es el criterio que vamos a usar. Y a su vez vale una especie de recíproco, eso también es interesante, o sea, acá tenemos que si la derivada es positiva, f es convexa, entonces vale una especie de vuelta, si f es convexa, entonces la segunda derivada es mayor o igual que 0, digo, es una especie de recíproco, no es estrictamente la vuelta, porque fíjense que podría ser 0 eventualmente la derivada. Y eso le vamos a tener que prestar atención solamente cuando, o sea, lo que nos dice esto es que hay que prestar atención cuando calculamos la derivada segunda y vamos a tener que separar lo positivo, lo negativo y los ceros, ¿sí? Entonces, el análisis que vamos a hacer es el mismo análisis que hicimos para el crecimiento, pero con la derivada segunda. Ahora lo vamos a hacer, la curvatura se va a ocupar de ver los signos, o sea, primero ver dónde es continua la derivada segunda y donde sea continua, hacer una tablita de Bolzano y ver dónde es positiva, dónde es negativa, y dónde, o sea, primero encontrar los ceros y después dónde es positiva y dónde es negativa. ¿Sí? O sea que la tablita de Bolzano, si queremos hacer un estudio completo, la vamos a tener que hacer 3 veces. Para la función, para encontrar los conjuntos de positividad y negatividad de ceros de la función. Para el crecimiento, si queremos encontrar los intervalos de monotonía y los extremos relativos, y otra tabla con las derivadas segundas si queremos encontrar la curvatura de la función. Y eso ya me va redondeando un poco la posibilidad de graficar una función. Entonces, interesantes van a ser los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se los llama a los puntos donde f cambia la curvatura. O sea, pasa de ser convexa a cóncava o viceversa, o cóncava a convexa. Entonces, el conjunto, bueno, de los puntos de inflexión los vamos a denotar así, pi de f, por ejemplo, x al cubo. ¿Se acuerdan que x al cubo era una función que tenía derivada 3x cuadrado y la segunda derivada me da 6x? Y la segunda derivada es positiva para los positivos y es negativa para los negativos y es 0 en 0. ¿Sí? Como como es positiva de 0 más infinito, es convexa ahí. Y de menos infinito a 0 es cóncava. ¿Sí? Entonces, como cambia la curvatura en el 0 es un punto de inflexión. Esto nos hace, fíjense a su vez, que en 0 vale 0 la derivada segunda. ¿Sí? O sea, es un punto de inflexión y curiosamente es un 0 de la derivada segunda. Entonces, si la función es 2 veces derivable y x0 es un punto del intervalo donde está definida la función y es un punto de inflexión, entonces la segunda derivada da 0. Entonces nos dice que los puntos de inflexión son los ceros de la derivada segunda, si existe la derivada segunda. ¿Sí? Pero ojo con esto es engañoso. Esto es lo mismo que lo que pasaba en la parte de extremos, ¿no?
Un punto crítico era un candidato a extremo, era un candidato a alcanzar un extremo, pero no necesariamente era un extremo. Ahora pasa lo mismo. Todo punto de inflexión cumple que, si es derivable la función, que su derivada segunda evaluada en el punto vale 0. Ahora, que la derivada segunda se anule en un cierto punto no me asegura que ese punto sea un punto de inflexión, o sea, que cambie la curvatura. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces estamos frente a la misma situación. Sin embargo, esto nos viene bárbaro. Después estarán, o sea, no todo punto, no todo cero de la derivada segunda es un punto de inflexión. Un ejemplo de esto es la función x cuarta, una polinómica, claramente mayor o igual que 0. Es muy parecida a la x al cuadrado. Su derivada segunda es 12x al cuadrado, se las dejo para que la hagan. Y es siempre positiva, no hay cambio de curvatura. Eso me dice que no hay cambio de curvatura, o sea, es siempre de curvatura positiva, o sea, siempre convexa. Y es 0, perdón, sí, no, y es 0 en 0, salvo en 0. Pero sin embargo, claro, esto es lo que decía, la curvatura siempre es positiva, salvo en el 0. O sea, de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito es convexa. Entonces, en 0, por más que la derivada segunda sea 0, no hay un cambio de curvatura, porque a los costados, inmediatamente, no hay, sigue siendo convexa, ¿sí? Entonces no es un punto de inflexión, ¿sí? En 0, de hecho, esta función en 0 tiene un mínimo absoluto, y el conjunto de puntos de inflexión es vacío. Entonces, los ceros de la derivada segunda son candidatos, son como los puntos críticos, ¿sí? En realidad son los puntos críticos de la derivada primera, ¿sí? Después también puede llegar a pasar que haya puntos de inflexión que no provengan de las derivadas segundas, de las raíces de la derivada segunda, sino que sean puntos, por ejemplo, donde la derivada primera no es derivable, o sea que no existe la derivada segunda, y puntos que sean del dominio, así que eso hay que tener cuidado. Los conjuntos de positividad y negatividad de las derivadas segundas marcan la concavidad y la convexidad de F respectivamente, o sea, el de negatividad concavidad, el de positividad convexidad. Si la función derivada segunda es continua, se puede armar, como les decía, una tablita tipo Bolzano con F2' y determinar la curvatura total. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los pasos que vamos a seguir ahora en el ejemplo son el dominio, fundamental, porque los puntos de inflexión y todo, o sea, son todos puntos del dominio, ¿sí? Encontrar derivada primera, derivada segunda y ver si es continua, hallar el conjunto de ceros y armar la tabla según el dominio e intervalos de continuidad de la derivada segunda. Ojo, que hay puntos de inflexión, esto que decía recién, que pertenecen al dominio, pero que no, en los que no existe la derivada segunda. Así que esos también hay que incluirlos. O sea, si hay una asíntota en un punto, ese no, ¿sí? Porque no va a estar en el dominio, una asíntota vertical. Un punto que no está en el dominio no me interesa, pero un punto que esté en el dominio, pero en el que no exista, por ejemplo, derivada primera, no va a existir derivada segunda. Entonces, si no existe derivada segunda, ese es un candidato per se ya, ¿sí? Y luego de eso clasificamos los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión, usando el teorema de Bolzano para la derivada segunda, ¿sí? Esto suena a lo mismo que hicimos con la derivada primera para ver el crecimiento de la función y con la función para ver los conjuntos de positividad y negatividad de ceros. Vamos a agarrar esta función, logaritmo de x sobre x. El dominio de esta función es todos los x mayores que 0, ¿sí? Porque, bueno, 0 no puede ser ni arriba ni abajo y además el logaritmo tiene argumento positivo. A su vez, la derivada, vamos a hacerla esa, ya que estamos. Tenemos la función es logaritmo de x sobre x. La derivada primera es la derivada de un cociente, es la derivada del de arriba, 1 sobre x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido
el de abajo al cuadrado. Esto me da 1 menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Espero que me haya dado eso. Perfecto. Y la derivada segunda la vamos a calcular también. La derivada segunda, obviamente van a ver que se va complicando, ¿no? Porque yo tenía esta función y la derivada primera ya es esto, es más complicada calcular la derivada segunda. Porque ahora es de vuelta la derivada de un cociente, entonces es la derivada de lo de arriba, que es menos 1 sobre x, fíjense que es la derivada de una constante menos la derivada del logaritmo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es 2x, dividido el cuadrado de la de abajo, o sea, x al cuadrado. Esto me queda menos x arriba, ¿sí? Porque esto se cancela con esto, y acá me queda menos 2x por 1 menos logaritmo de x. Y acá me queda x cuarta. ¿Y qué más? Bueno, perdón, acá tengo un signo de más, ¿no? Ahí. Me quedó... Sí, solamente acomodé esto y reescribí esto. Es más, se puede hacer así ya directamente, distribuir, y me daría 2x, y después quedaría más, borro esto, así. ¿Está bien? Sí, 2x. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque este se resta con este, me queda menos 3x más 2x logaritmo de x sobre x a la cuarta, y saco factor común x arriba y me queda menos 3 más 2 logaritmo de x sobre x cuarta. Se cancela este y acá me queda un cubo, ¿sí? Así que esperemos que no me haya equivocado acá. Efectivamente, me queda 2 logaritmo de x menos 3 sobre x cubo, la derivada segunda. ¿Sí? Bueno, la derivada segunda, bueno, es una función, esto siempre lo tienen que decir, es una función continua en el mismo intervalo, en 0 más infinito. Primero está definida en 0 más infinito, ¿sí? Por lo menos va a tener el dominio este. O sea, si tengo que reducir, si tengo que sacar puntos, será de este dominio. No puedo empezar diciendo, esta función tiene dominio de todos los reales. No, va a tener por lo menos restringido al dominio de la función original. Es una función continua en todo el intervalo, por ser cociente de funciones continuas, ¿sí? El logaritmo es una función continua en 0 más infinito, restarle 3 también, y el x cubo también es continua, con denominador no nulo. ¿Sí? El 0 no está, así que es una función continua. Entonces, como es continua, puedo puedo usar el teorema de Bolzano. Entonces, si yo encuentro todas las raíces de la derivada segunda, ¿sí? Y armo los intervalos, sacando esas raíces, los intervalos que yo arme van a tener un signo único, o van a ser toda positiva la derivada segunda o toda negativa, o sea que evaluar en un punto me va a alcanzar. Y con eso voy a poder decir si la función es cóncava o convexa. El conjunto de ceros es el conjunto que hace cero a la función, en particular al numerador. O sea que 2x menos 3 es 0. Si uno busca la solución, es e a la 3 medios, ¿sí? Entonces, esto es, pasás el 3, pasás el 3 sumando, el 2 dividiendo, y luego aplicamos la exponencial a ambos lados, y va a dar x igual a e a la 3 medios. Entonces armamos la tabla. ¿Cómo armamos la tabla? El intervalo, recuerden que acá arriba tiene que quedar el dominio. Eventualmente podemos poner un punto que no esté del dominio como para separar los intervalos y no confundirnos. Pero acá es de 0 a más infinito. Y lo único que voy a sacar, porque no tengo ningún punto que me interrumpa nada, es el 3 medios. Que en el 3 medios es el 0 de la derivada segunda. ¿Sí? Es aproximadamente 4,48.
Ahí la derivada segunda da 0. Y f, bueno, yo hice el cálculo, acá da 3 medios sobre e a la 3 medios, que es más o menos 0,33. Entonces, en el intervalo 0, 3 medios tengo que probar a f2', evaluarla en un punto, por ejemplo en 1. Si yo le evalúo a f2' en 1, me queda 2 por logaritmo de 1, o sea, 0 menos 3 sobre 1, o sea, es negativa. Como es negativa, la función es cóncava, ¿sí? Y acá lo que hice, así para simplificarla, evalué del intervalo 3 medios más infinito, yo puedo elegir el valor. Ustedes pueden elegir el valor. Entonces acá, usando esta función, uno trata de poner algo que sea lo más fácil posible. Si yo pongo e al cuadrado acá adentro, me va a quedar un 2. Entonces me queda 2 por 2 menos 3. O sea, me queda 4 menos 3, 1, dividido e al cuadrado al cubo, que es positivo. Entonces eso me da positivo. Hagan la cuenta. Yo no la voy a hacer a propósito para que la hagan ustedes y cualquier cosa me comentan, pero si evalúan cualquiera, ¿podrían poner un 10 o un 100 como suelo hacer yo? Sí. Yo acá puse un e para hacer el logaritmo, no sé, más sencillo, nada más. Entonces, donde me dio negativa la derivada segunda, ¿sí? Bueno, antes de eso, no, todo el intervalo 0, 3, en todo el intervalo 0, 3, e a la 3 medios, la derivada segunda es negativa. Porque el único cero de la función está en e a la 3 medios y como se trata de una función continua, ¿sí? Si en un valor de ese intervalo es positiva, tiene que ser en todos, porque si no, tendría que pasar por otro cero. Recuerden siempre eso, no me canso de repetirlo. Y lo mismo pasa entonces con este intervalo también. Como es negativa acá, tiene curvatura negativa, entonces f es cóncava. Y como la derivada segunda es positiva, acá en el intervalo de a la 3, 3 medio más infinito, f es convexa. Por lo tanto, como alrededor a la izquierda, entre la izquierda y la derecha de e a la 3 medios cambió la curvatura, podemos decir que a la 3 medios es un punto de inflexión. E a la 3 medios es un punto de inflexión, faltó a la 3 medios. Y lo que recién dije. Esta función tiene aproximadamente este gráfico y es muy sutil porque si uno, por eso yo les decía, no me acuerdo si era en esta clase o la anterior, que uno tiene que, a veces no se tiene que agarrar del gráfico. Si uno viera este gráfico en el GeoGebra, este es el punto de inflexión. Si uno viera este gráfico, no se daría cuenta necesariamente que hay un cambio en el punto, que hay un cambio en la curvatura. ¿Sí? No queda tan claro que viene así y de repente hace así. No es brutal el cambio. Es un cambio muy sutil. De hecho, si yo, si me espera, o sea, podemos abrir esto. O sea, si yo lo mirara así, en este tamaño, no me doy cuenta que hay un cambio en la curvatura. Pensaría que es toda así, ¿sí? Que es toda cóncava. Sin embargo, viene siendo cóncava y después hace una pancita. Lo que pasa es que es casi imperceptible en esta función. Vieron que después uno puede pensar en funciones, miren, esta. Así, esta es esta función. Fíjense que si yo le hago la miro de muy lejos, lo que veo es que es como que la función viene, levanta, levanta, levanta y parece que hace una pancita y luego se va para abajo. Acá, hasta acá viene siendo cóncava y luego es convexa, es muy suavecito la convexidad, no se ve. Si uno tuviera que hacerlo de los segmentos, que el segmento me quede por arriba de la función en un intervalo, no, es imperceptible, ¿sí? Incluso cuando le hacemos mucho zoom, tampoco nos damos cuenta. Entonces, por eso, vieron, no todos los casos son recontra obvios y perceptibles. Pero lo bueno es que el análisis nos lo dijo antes de que, antes o a pesar de que uno estuviera mirando el gráfico. Bueno, con esto tienen para avanzar. De hecho, se puede terminar la práctica 5. Obviamente hay ejercicios de todo lo que vimos, del L'Hopital, de crecimiento, y hay algunos ejercicios que tienen todo metido. También están las páginas del libro donde pueden ver más cosas de curvatura. Es un tema muy interesante, al igual que crecimiento.
porque analizan comportamientos de las funciones y de hecho nos permite graficar, nos permite interpretar el gráfico si lo tenemos, como pasaría ahora cuando tenemos el GeoGebra, y por otro lado, y por otro lado, poder construir el gráfico si no tenemos una graficadora. Eso también. O sea, nosotros con todos los datos que ya vamos teniendo de la función, podemos graficarla, ¿sí? A partir solo de su fórmula, con todo el dominio, continuidad, derivabilidad, conjunto de positividad y negatividad de ceros, crecimiento, extremos relativos, asíntotas. Asíntotas nos faltan algunas cosas ver, que las vamos a ver para el final. Y curvatura, y con eso uno puede graficar. También nos sirve ver la tablita o hacer el análisis cualitativo, o sea, el análisis cuantitativo, ¿sí? Derivar, ver la derivada primera, ver la derivada segunda, para detectar errores. Yo les cuento, cuando hice este ejercicio que recién vimos, tenía un error en el ejercicio y o sea, yo no me daba cuenta, yo tenía el gráfico hecho en el GeoGebra y no me daba cuenta que estaba mal calculado, había un error algebraico, ¿no? Estaba mal calculado el cero de la derivada segunda, ¿no? Me había equivocado en las cuentas. No me di cuenta, seguí, qué sé yo, pero no lo veía en la función, en el gráfico, porque como es tan imperceptible esto, no me daba cuenta. Entonces yo marcaba un punto, me daba un punto por acá, ¿sí? Pero era imperceptible. Entonces después, revisando las cuentas, me doy cuenta que había cometido un error. Empiezo a mirar y digo, bueno, no, o sea que el gráfico no me decía nada. Bueno, eso era un comentario que tenía para hacer. Bueno, con esto pueden terminar la práctica 5 de aplicaciones. No son muchos ejercicios, pero sí requieren entender mucho el tema. Bueno, nos vemos.